pertenencia e identidad. Pertenencia, identidad. Estos, hermanos, son dos conceptos que describen la necesidad de formar parte de un grupo con el cual uno se puede identificar. Encontré allá en la red, ya saben que uno se mete ahí al internet y encuentra muchísima información. Y bueno, de la mucha que hay, encontré que dice que la necesidad de pertenencia se refiere al sentimiento y la necesidad de pertenecer a un grupo para sentirse parte de él, sabiéndose útil, parte activa y fundamental de este. El ser humano es un ser social que desde que nace lleva a cabo conductas para obtener respuesta de la comunidad a la que pertenece. Bueno, hermanos, sin duda todo mundo acepta que estas son necesidades reales. Pero aparte de que son necesidades reales, también todo el mundo acepta y entiende que son necesidades naturales. Es decir, los seres humanos nacemos con eso. No podemos evitarlo, no se puede pensar que no es así. De tal manera, y díganme si no es cierto, de tal manera que cuando una persona no busca formar parte de un grupo, que creo que todos conocemos, ¿verdad? Hemos conocido en un momento a esas personas que se alejan, que no quieren estar con los demás, que hasta parece que siempre están enojados con todos, pero de alguna manera hay personas que no quieren relacionarse con los demás, y entonces de una manera natural se dice que esa persona no está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo normal, lo correcto es que todo el mundo tenga esa necesidad de pertenencia a un grupo. Y entonces cuando alguien no lo hace, pues está mal, ¿verdad? Entonces, no, pues está medio mal. Y entonces se le cataloga como que es un inadaptado, un antisocial o cosas por el estilo. Bien, hermanos, nosotros hoy estamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos nosotros hoy aquí? Una hermana que finalmente no vino, ya saben que cuánto ya pasó más de un año, ¿verdad? Que íbamos a venir la primera vez. Bueno, de esas hermanas que empezaron inclusive a aportar para venir y siempre no venimos, que en estos días pues a todos les preguntamos qué pasó. No he estado yendo a la iglesia tampoco, pero bueno, no podíamos dejar de decirle a nadie que va a pasar, va a ir al campamento, y me dice, no, hermano, yo creo que no voy a ir al paseo. ¿Sí? No voy a ir al paseo. O sea, ¿por qué estamos aquí? Bueno, la hermana piensa porque era un paseo. Ustedes oyeron desde el primer momento, desde hace un año, que le hemos llamado a esta actividad, a este evento, le hemos llamado campamento, ¿verdad? Bueno, le hemos llamado así porque desde generaciones anteriores, ¿verdad?, viene diciéndose ese nombre. Finalmente me quedé, ya no busqué, pero dije, bueno, ¿y por qué campamento? ¿Qué es un campamento en realidad, no? Me sonaba así como que hay que ir a acampar, pero entonces no lo sé. Pero ustedes decimos, si vamos al campamento y vamos al campamento y vamos al campamento. Bueno, así se le ha llamado desde generaciones anteriores. Pero hermanos, ¿saben? Más allá del término, yo quiero que pensemos en el objetivo. ¿Entendemos? ¿Entendemos cuál es el objetivo? O sea, la pregunta era, ¿por qué estamos aquí? ¿Porque venimos a pasear? ¿Porque venimos a acampar? Bueno, no es un paseo. No venimos a descansar o a divertirnos, aunque bueno, creo que no pueden negar que aunque llevamos pocas horas aquí, un día y medio, no pueden negar que por lo menos ha habido algo de eso, ¿verdad? Han paseado, han descansado, han jugado, sí han estado en esa actividad.
Tampoco la actividad, hermanos, como tal es para impartirles clases, para que ustedes adquieran conocimiento, aunque también lo hemos hecho. Yo espero que ya el panorama escatológico les vaya quedando más claro de lo que antes tenían, o a lo mejor no tenían ninguno, y a lo mejor ahora sí. Bueno, no venimos precisamente a aprender, pero también hemos tenido esa bendición. Pero hermanos, mucho más allá de esto, el objetivo es fomentar la unidad. Ese es el objetivo, fomentar la unidad, fomentar esa comunión dentro de los miembros de esta parte del cuerpo de Cristo. Que como bien se decía en la oración, el cuerpo de Cristo es la iglesia universal, esa iglesia que está formada por todos los creyentes en todo el mundo, a través de todo el tiempo. Esa es la iglesia universal. Pero aquí venimos a fomentar la comunión entre esta pequeña, ciertamente pequeña parte del cuerpo de Cristo, a esta iglesia local. Ese es el otro concepto. ¿Qué significa? Bueno, esa gran iglesia universal se hace tangible en esa iglesia local. Y a esta iglesia local que se denomina Sinaí, hace 57 años, una iglesia llamada Emanuel, que está en la colonia Romero Rubio, organizó esta iglesia allí en la metropolitana. Y le puso Sinaí. ¿Por qué? No sé. Una de las cosas que no me atrevo a hacer, pero que me gustaría hacer, es cambiarle el nombre, la verdad. A mí no me gusta, pero bueno, ya tenemos una identidad, ¿no? Somos Sinaí. Si le cambiáramos el nombre, quién sabe qué pasaría. Pero bueno, esta pequeña parte de la iglesia del cuerpo de Cristo que se llama Sinaí y que se reúne en Sor Juana 188, en este momento tiene como objetivo el fomentar la comunión. Y por eso lamentamos que solo seamos la mitad y que la otra mitad no haya podido estar aquí. Como mencionaba, hermanos, todos nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de pertenencia, tenemos la necesidad de identidad. Pero nosotros, hermanos, además de ser seres humanos, nosotros somos seres humanos redimidos. Somos salvos por Cristo, somos nacidos de nuevo, nosotros somos cristianos. Pero esta realidad de ser cristianos no elimina de ninguna manera, elimina en nosotros también la necesidad de tener esa pertenencia, de tener un grupo al cual nosotros pertenezcamos, con el cual nosotros nos sintamos identificados. Bueno, esta necesidad sigue vigente en nosotros. Y el punto importante, hermanos, es dónde y cómo nosotros, Iglesia Sinaí, estamos supliendo nuestra necesidad de pertenencia. ¿En dónde estamos encontrando nuestra identidad? Hoy, mis hermanos, yo quiero hacernos reflexionar en la importancia de formar parte de la iglesia y lo que esto, queramos o no, implica para nosotros en el sentido espiritual, para que de esta manera nosotros podamos crecer en la comunión que como iglesia nosotros debemos tener. Vamos a considerar un par de versículos en esta hora. Abran su Biblia, Romanos capítulo 12. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12. Y solamente vamos a considerar los versículos 4 y 5. Ya saben, y si no, bueno, vayan aprendiendo. Una de las características clásicas de las cartas del apóstol Pablo es que en la primera parte
en la primera parte de sus cartas, él trata un asunto teológico, un asunto doctrinal. La iglesia a la que le está escribiendo tenía algún problema de conocimiento o error doctrinal, y entonces Pablo les escribe para enseñarles, para reforzarles la enseñanza. Y en la primera carta, en la primera parte de sus cartas, siempre trata esa parte doctrinal o teológica. Y ya en la segunda parte, él trata la parte práctica, siempre llevando a esa parte práctica lo que ha dicho teológicamente. Porque si la teología no tiene aplicación, entonces no serviría de mucho. Y Pablo lo hace siempre, y bueno, la epístola a los romanos no es la excepción. El punto aquí es que la primera parte, la parte teológica, Pablo la ha escrito en 11 capítulos. Bueno, ya saben que no estaba escrita así, ¿verdad? Eso lo entienden, ¿verdad? Lo decimos así para que nosotros lo entendamos como lo vemos y lo leemos. Pero durante 11 capítulos, 11 largos capítulos, Pablo ha escrito la parte teológica y doctrina. Y bueno, no hay tiempo, pero evidentemente el tema básico, pudiéramos decir, el asunto de la salvación, poniendo más bien especial énfasis en el asunto de la justificación. La salvación a través, o la justificación de las personas a través de Jesucristo. Y cuando él llega al capítulo 12, entonces ya Pablo empieza con la parte práctica. Y nosotros ustedes pueden ver ahí en sus Biblias esas primeras palabras del capítulo 12, que dice: así que, hermanos, así que, o sea, a ver, ya les he venido diciendo, todo hombre es pecador, los judíos lo son, los gentiles lo son, nadie puede ser justificado delante de Dios, menos por la ley, menos por sus obras. Entonces, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí viene desarrollando. Entonces, así que, después de que les he dicho todo esto, dice Pablo, yo les ruego por las misericordias de Dios. Versículo que leímos al inicio del culto en otra versión. Pero bueno, así que yo les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, debido a las misericordias de Dios. ¿Cuáles son estas misericordias? Son las misericordias por las cuales Dios ha otorgado la salvación a sus escogidos. Y ahora entonces, al pasar a la parte práctica, el apóstol Pablo ruega que como consecuencia, y no pierdan esto de vista, hermanos, como consecuencia de la salvación, los creyentes deben hacer algo, deben comportarse de tal manera. Y lo primero que Pablo dice en estos versículos es que el creyente se debe relacionar de una manera especial con el Señor. Y dice, y lo leímos, él debe presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y con base en esto, pues la relación con el mundo tiene que ser diferente. Ya no tomen la forma del mundo, porque ustedes ya son de Dios. Eso es lo primero, la relación con Dios, la relación con el mundo. Pero enseguida, Pablo menciona que como consecuencia, otra vez les digo, no lo olvidemos, como consecuencia de la salvación, la relación de unidad debe darse entre los miembros de la iglesia. Y Pablo habla de la manera en la que cada uno debe de funcionar para el beneficio de los demás. Allí en los versículos del 3 al 8. Y este tema es un tema que todos conocemos como el tema de los dones espirituales. La iglesia debe funcionar con base en los dones espirituales. Pero mis hermanos, hoy en esta tarde, yo no quiero entrar al tema de los dones. Yo quiero centrarme solamente, como les dije, en los versículos 4 y 5, en los cuales Pablo usa una figura para describir a la iglesia. Y después menciona la relación que hay
entre los integrantes de la iglesia. Y vamos a ver entonces en primer lugar la figura del cuerpo, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Miren, en el versículo 3, en el versículo anterior, Pablo ha dicho que ningún creyente debe sentirse más que los demás. Ningún creyente puede sentirse más que los demás. Debe pensar de sí mismo con cordura, pero no con pensamientos humanos. A ver, vamos a hacer, todos somos iguales y no debo pensar de mí mismo con cordura, pero no con base en criterios humanos, sino bajo los criterios espirituales. Y dice Pablo ahí, conforme a lo que Dios le ha otorgado a cada uno, conforme a la medida de fe. Esto ha dicho Pablo ahí en el versículo 3. Y enseguida entonces pasa a usar esta figura del cuerpo. Saben, esto era algo usual allá en los tiempos del apóstol Pablo. Y quizás es que por eso él lo aprovecha. Y lo menciona no solamente aquí en Romanos, él también lo utiliza en otras cartas, usa esta misma figura del cuerpo. Y Pablo, hermanos, Pablo señala que algo que todos están entendiendo, era familiar para ellos. Un cuerpo está formado por muchos miembros. Un cuerpo está formado por muchos miembros. Y dice que no todos los miembros tienen la misma función. No todos hacen lo mismo. Eso es lo que significa. Miren, Pablo hablará, como ya mencionamos un momento allá más adelante en los versículos 6 al 8, sobre ese funcionamiento de la iglesia con base en los dones. Y por eso es que, como va a llegar a ese punto, es decir, la iglesia debe funcionar con base en los dones. Ningún miembro se puede sentir más. Cada quien debe pensar así conforme a lo que Dios le ha dado. Y según lo que Dios le ha hecho, eso debe hacer dentro del cuerpo. Y habla de los dones. Y por eso es que ha empezado con la realidad de la diferencia que hay entre los miembros del cuerpo. Y también habla de lo inverosímil que es el que algún miembro se pueda o se quiera considerar superior o por encima de los demás. Y por eso ha pedido a los miembros que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, pues aunque son diferentes, todos los miembros son importantes, todos son parte del cuerpo y tienen su propia función. El cuerpo, hermanos, es la figura que Pablo utiliza, perfectamente entendible para los creyentes de su tiempo, allá para los romanos a los que les está escribiendo. Pero sin duda, hermanos, sin duda que esta misma figura no requiere mayor explicación para que nosotros lo entendamos. ¿Verdad que es muy fácil entender esto? Sigue siendo pertinente esta figura para nosotros hoy en día. Cuando nosotros pensamos en nuestro cuerpo, ¿acaso nosotros pensamos en alguna parte de nuestro cuerpo? Decimos nuestro cuerpo y decimos, pero el corazón. O sea, nuestro cuerpo, pero el cerebro. Nuestro cuerpo, pero los riñones. Así pensamos. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, cuando nos duele una uña de un solo dedo, ahí andamos que todo el cuerpo se duele, ¿no? Cuando pensamos en cuerpo, nosotros no pensamos en algo separado. Pensamos en una unidad. En eso es lo que estamos pensando. De tal manera que cuando alguien por distintas causas pueda perder un miembro de su cuerpo, entonces quien a eso le pasa sabe que su cuerpo ya no está completo, porque le falta algo por ahí. Hermanos, pensamos en cuerpo como una unidad formada
por una diversidad, pero no en el sentido que hoy se está manejando por ahí, diversidad y vénganse todos, no estamos pensando eso, para que dicen diversidad ya estén pensando que aquí vamos a tener bueno, si se arrepienten y el Señor los salva, todos los que quieran venir, ¿verdad? Pero en sus condiciones, pues obviamente no pueden ser parte del cuerpo, pueden empezar aquí, pueden venir a los cuerpos, ustedes, pero bueno, no piensen en eso, somos una unidad formada por una diversidad, muchos miembros. Entendemos que esa unidad se mantiene adecuadamente por la función de cada miembro. El cuerpo funciona por la acción de cada miembro, por eso ningún miembro es de desecharse, ninguno. Unidad, un solo cuerpo. Diversidad, muchos miembros, diferentes funciones, cada miembro su propia función, que no lo hace ni más ni menos, pues cada uno hace lo que le toca para que el cuerpo funcione adecuadamente. Esa es la figura que Pablo está utilizando. En segundo lugar, vamos a ver esa figura cómo se aplica a la iglesia. El cuerpo de Cristo. Y dice ahí en la primera parte del versículo 5, así nosotros, así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene su misma función, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así como la figura del cuerpo físico, como esa figura que es algo tan tangible, y repito, algo físico, donde se entienda que no importa que haya muchos miembros, porque todos forman una unidad en un solo cuerpo. Bueno, de esa misma manera también existe una realidad espiritual. Nosotros, dice Pablo, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, Y hermanos, recordemos estas palabras que en el lenguaje de Pablo, que en los escritos de Pablo son tan importantes. Estas dos palabras que bueno, han sido profundamente analizadas y hay tanto escrito acerca de esto. En Cristo, son importantes dentro de la teología de Pablo. Y entonces Pablo dice que en Cristo nosotros somos un cuerpo. Y hermanos, es que en Cristo es que los creyentes son crucificados y resucitados. En Cristo es que los creyentes fueron elegidos, predestinados, justificados y glorificados. Y por eso es en Cristo que los creyentes forman un cuerpo. Hermanos, yo creo que todos nosotros diremos, o la enorme mayoría de los que estamos aquí, todos diremos sin problema que somos salvos, ¿no es cierto? ¿Somos salvos? Todos, sí, ¿verdad? Todos somos salvos, sí. Todos diremos que somos cristianos. Todos diremos sin problema que tenemos vida eterna en Cristo. Pero hermanos, no nos podemos olvidar que por haber sido salvos, hemos pasado a formar parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Si ya somos salvos, entonces somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Efesios 5:23. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Colosenses 1:18. Y Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Y otros versículos más hablan también de esto. Hermanos, no hay opción. Si decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos salvos, que somos nacidos de nuevo, invariablemente nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia, no hay opción. Y aunque ciertamente, como
mencionábamos hace rato, la iglesia de Cristo es algo universal, ya lo explicamos, no lo acabo de decir. Bueno, ese cuerpo universal de Cristo se hace tangible, se hace visible en lo que nosotros llamamos la iglesia local, a la cual todo nacido de nuevo debe pertenecer. Nadie puede decir que es un creyente verdadero sin estar integrado en una iglesia local, y eso es, seguramente se han encontrado con muchas personas. Sí, yo soy cristiano, pero yo no necesito de la iglesia. Yo soy cristiano, pero la iglesia es aparte. Yo allá, y el clásico, ¿verdad? Clasiquísimo. Es que hay pura bola de hipócritas, ¿no? Alguien les dijo, bueno, pues vente, tenemos espacio para uno más. Entonces, no hay problema. Quien les diga eso, invítenlo, pues también tiene cabida. Pero hay muchas formas en las que algunos que se dicen cristianos quieren mantenerse separados de la iglesia, pero eso, hermanos, eso no es posible. Bíblicamente eso está mal, no puede ser. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas, bueno, ya meses, se hablaba en una de las predicaciones del peligro precisamente de no ser parte de un cuerpo local, de una iglesia local? ¿Se acuerdan de la predicación? Es importante, hermanos, de verdad es importante. Así de que entonces, mi hermano, yo te pregunto, ¿eres un verdadero creyente? ¿De verdad eres cristiano? ¿De verdad ya naciste de nuevo? Sí, ya naciste. Entonces eres parte de la iglesia. Eres parte de la iglesia y debes formar parte de una iglesia local. Debes formar parte de una iglesia local. Bueno, la gran mayoría de los que aquí estamos ya la tiene, ¿verdad? ¿Cuál es su iglesia local? Sinaí. Y entonces no quiero desaprovechar la oportunidad de aquellos que nos acompañan, que los conocemos perfectamente, nos conocen bien también, pero todavía como que están por ahí nada más al borde, ¿eh? Hermanos, si ustedes dicen que de verdad son cristianos, ¿qué esperan? Oficialicen su membresía en la iglesia local que se llama Sinaí. Bueno, les digo que en Sinaí porque aquí están con nosotros, ¿verdad? No le encontraría sentido que, bueno, está bien y ahora me voy para otra. Bueno, si el Señor nos lleva para otro está bien, pero si están con nosotros, pues ya oficialicen su membresía con nosotros. Pero, hermanos, ¿saben? Hay un peligro muy grande actualmente. Como siempre les hemos dicho, esos peligros que son bien sutiles. Y hay un peligro en relación a la importancia de pertenecer a una iglesia local. Y yo digo que es un peligro debido a la enorme gama de posibilidades que hoy tenemos de iglesias locales. A ver, de su casa a Sor Juana 188, ¿por cuántos templos cristianos pasan? O sea que pudieran escoger muchas iglesias en el trayecto, a lo mejor hasta les quedan más cerca de su casa. Sí, hoy hay mucho, y el peligro está, hermanos. ¿Saben dónde está el peligro? En que, sabiendo, y a lo mejor lo entienden, bueno, es que sí, soy cristiano, bueno, sí, tengo que formar parte de una iglesia local. Bueno, tal vez quieran ser parte de una iglesia local, pero no por los motivos correctos. Ese es el peligro. ¿Y por qué? ¿En qué consiste este peligro? En que, como hay tantas iglesias, alguien o un cristiano puede decir, bueno, sí voy a ir, pero ¿saben qué es clásico? Voy a buscar iglesia. Híjole, ya eso es clásico, ¿verdad? Y nos han llegado a Sinaí muchos. Bueno, cada vez vamos aprendiendo más y el próximo que nos llegue, bueno, ya sabemos cómo le va a ir al pobre, ¿verdad? Pero bueno, es que ando buscando iglesia. ¿Qué es lo que andan buscando? Algo que les guste, algo que les agrade. Una vez llegó entre semana una pareja con 2 niños, tocaron al templo, salgo, sí, bueno, hermano, buenas tardes, ya nos presentamos, identificamos, oiga, pues es que andamos buscando iglesia. Oiga, aquí tienen ministerio de matrimonios, aquí tiene ministerio de niños, aquí tiene ministerio de tal, aquí tiene ministerio de cual, aquí tiene ministerio de acá. Bueno, ya le platiqué,
Bueno, el domingo nos vemos. ¿Llegaron el domingo? Pues no, porque no había lo que ellos querían encontrar. Este es el peligro, hermanos. Que se quiera formar parte de una iglesia local solo porque tenga lo que a mí me gusta, lo que yo necesite. ¿Saben qué va a pasar? Y nos ha pasado ya en Sinaí, ya nos ha pasado. Por eso les digo que vamos aprendiendo cada vez más. Pero ya nos ha pasado, pues bien, bueno, yo aquí estoy, ya, bueno, quiero ser parte de la iglesia. Es que me salí de aquel lado porque esto, porque pasó el otro. Cosas que ya no le gustaron. Se salió y ahí venimos nosotros a querer aceptarlo. Ven. Y al poco tiempo, evidentemente, en Sinaí hubo algo que también no les gustó. ¿Y entonces qué hicieron? Pues también se fueron. Hermanos, estos son cristianos chapulines, como los políticos, sí los identifican, ¿verdad? Sí, así también, así como políticos chapulines, también hay cristianos chapulines, que nada más andan brincando de iglesia en iglesia. Pero ¿saben que en la realidad eso qué pasa? En realidad eso es lo mismo que no tener ninguna iglesia. Porque no están perteneciendo a ninguna. No han entendido lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. No han entendido lo que significa pertenecer a una iglesia local. Hermanos, en Sinaí, lamentablemente a lo largo de sus 57 años de historia, ha habido muchos de estos. Pero gracias a Dios, un número muy importante ha permanecido firme a lo largo de estos años. Y hermanos, la mayoría de ustedes, gracias a Dios, son muestra de eso. Gracias a Dios. Algunos tenemos 55 años en la iglesia. Bueno, a mí me trajeron de 2 años, pues, pero ya aquí estoy. Pero desde los 2 años estoy aquí. 55 años. Otros tendrán 40, otros 30, otros 20, otros 10, otros 5, otros tal vez 3, otros están empezando tal vez. Pero gracias a Dios, porque muchos de ustedes sí han entendido esa importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo y de pertenecer a una iglesia local. Y yo espero, hermanos, de verdad, que ustedes que tienen poquito tiempo, ustedes que apenas están quizás todavía queriendo aprender el Evangelio, que apenas están en ese proceso, o que tienen apenas poco tiempo aquí en Sinaí, yo espero que ustedes pasen a formar parte del grupo mayoritario, el de los firmes, el de los fieles, y no el de los chapulines. Yo espero que así sea. Y gracias a Dios de veras, hermanos, porque la gran mayoría de ustedes son de esa membresía fiel. Han entendido lo que significa formar parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia local. Y seguramente que habrá 20,000 cosas que no les haya gustado. Seguramente. Pero están aquí por motivos correctos. Y han permanecido fieles al Señor aquí. Somos un cuerpo en Cristo. Pero vamos al tercer punto, al último punto, para ver la relación que debe haber entre los miembros del cuerpo de Cristo. Segunda parte del versículo 5, del versículo 5. Y todos miembros los unos de los otros. Todos formamos un cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. Hermanos, no basta con ser parte de la iglesia local. Hay que lograr el propósito del Señor respecto de la relación entre los miembros de la iglesia local. Miren,
empezamos, vamos creciendo, nacemos, vamos creciendo, llegamos a los 5 o 6 años y los papás nos llevan a la primaria, ¿verdad? Terminamos la primaria, pasamos a la secundaria y luego al bachillerato, luego a la superior. Y ya saben, cada que llegamos el primer día y andamos buscando nuestro salón, nos metemos y entonces empiezan a llegar un montón de niños y niñas, adolescentes y adolescentas, jóvenes y jóvenes, pues de nuestra edad, pero que no conocemos, ¿verdad? Y entonces empezamos pues ahí estamos todos los días con ellos, y a los poquitos días, pues ya empezamos como a que somos del grupo del primero B, o del segundo B, o del X, ¿no? Somos parte del grupo. Y entonces ya sabemos que, bueno, tenemos relación con otros más que, bueno, pues ahí están. Y ya sabemos que, bueno, en esa relación siempre agarramos todo un grupito más chiquito, ¿verdad? Con los que entablamos una relación un poquito más. Pero, pues de alguna manera convivimos con el resto, somos parte del grupo, pero no hay una fuerza que nos una, ¿o sí? Porque cuando terminan los 6 años de la primaria, los 3 de la secundaria, los 3 del bachillerato, siempre, ay no, pues nos vamos a dar y nos damos hoy se deben de dar los WhatsApp y los Facebook y ahí vamos a estar en contacto. Y pasan 15 días y ya nadie se acuerda de nada, ¿no? Normalmente, bueno, conozco una excepción, que no por tiempo ya no les platico, pero conozco una excepción nada más, pero así pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando entramos a formar parte de un grupo, no necesariamente logramos una relación adecuada con ese grupo. Y cuando estamos en este ejemplo de los grupos de la escuela, obviamente no hay ninguna fuerza especial, ninguna que haga que esos grupos permanezcan. Pero hermanos, en la iglesia es muy diferente. Con la iglesia es totalmente diferente, porque la iglesia en sí misma es algo diferente. La iglesia es algo inigualable en este mundo. No hay algo que se parezca a la iglesia. Es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Nada en este mundo se parece a la iglesia. Es un organismo, no es una organización, es un organismo vivo. Y es un organismo sobrenatural, en el cual los que la integran llegan a ella a través de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un acto sobrenatural. No elegimos ser parte de la iglesia. Nuestro Dios nos eligió a nosotros, y cuando nos hace nacer de nuevo, Él nos hace parte de su cuerpo, parte de su familia. Y por eso, la relación que hay entre los miembros de la iglesia también debe ser una relación inigualable. Pablo, después de haber mencionado que todos los creyentes son un cuerpo en Cristo, dice que todos son miembros los unos de los otros. ¿Cómo definir esto? Bueno, como una interdependencia, diría yo, o como una dependencia total, como una pertenencia mutua. Tenemos necesidad de ¿qué? De pertenecer a un grupo, ¿no? Somos cristianos, hay algo diferente. Nos pertenecemos unos a otros. Hay una pertenencia mutua. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero otra vez, no como una organización o como un grupo de personas solamente, sino como parte perteneciente de ese cuerpo del que no podemos separarnos, o que podamos pretender ser ajenos al resto de los miembros. Por favor, hermanos, tomen conciencia de esto, porque es un tipo de relación de pertenencia
que no existe en ningún otro lugar del mundo. Quizás, hermanos, lo más parecido, lo que más podamos entender es la relación que existe y a la que muchas veces nos hemos referido, y hoy otra vez quiero acudir al ejemplo. Cuando entendemos los lazos que hay con aquello que llamamos nuestra familia en la carne, entendemos esa pertenencia, ¿verdad?, de nuestra familia en la carne. Bueno, como les decía, quizás es lo más parecido, pero otra vez debemos entender que los lazos con los hermanos de la iglesia son diferentes, porque no son carnales, son espirituales, son creados por el Señor y por tanto son lazos divinos, son lazos sobrenaturales. ¿Qué más calificativos quieren que les dé? Yo espero que con esos sean suficientes. Hermanos, estamos en la parte práctica de la carta a los romanos. No lo olviden, porque lo que Pablo nos dice es que una consecuencia natural del nuevo nacimiento es entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, y con ello la pertenencia mutua entre todos los miembros. Necesidad de pertenencia. Dijimos que esto era algo natural, inherente a todo ser humano. Tú, mi hermano, tú tienes necesidad de pertenencia. Yo te pregunto, ¿dónde satisfaces tu necesidad de pertenencia? ¿Dónde le estás satisfaciendo? ¿En qué grupo estás satisfaciendo tu necesidad de identidad? ¿En cuál grupo? Ya has nacido de nuevo. Recuerda que a partir de tu nuevo nacimiento todas las cosas son hechas nuevas, todas. Tu manera de pensar es diferente. Tu relación con Dios es diferente. Tú eres diferente. Tu relación con el mundo es diferente. Antes tú eras parte del mundo y estabas enemistado con Dios. Tu pensamiento, tu manera de actuar eran el pensamiento y la manera de actuar del mundo, porque a eso pertenecías. De manera natural encontrabas esa pertenencia en el mundo. Nada tenías que ver con Dios. Pero ahora ya eres de Dios. Eres parte de su familia. Y recuérdalo, ya no tienes relación con el mundo, ya no la tienes. Y si esto es así, y de hecho lo es, esto es una realidad, es una verdad, entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde estás buscando tu identidad? ¿Dónde estás buscando tu pertenencia? ¿Acaso es con un grupo de personas que tienen tus mismos apellidos? ¿Es con ellos? ¿A ellos a los que llamas tu familia? ¿Es con ellos? Pero ellos no han nacido de nuevo. Ellos no son cristianos. Ellos son del mundo. ¿Por qué quieres identificarte con ellos? ¿Por qué quieres satisfacer tu necesidad de pertenencia con ellos? ¿Por qué? Tú eres cristiano, ¿no? Y ellos son del mundo. ¿Quieres satisfacer tu necesidad con tus amigos? ¿Con tus compañeros de escuela? ¿Con tus compañeros de trabajo? Tal vez eres parte de un club o eres parte de un equipo
¿De algo? ¿De algún deporte o de algo? ¿Por qué con ellos? ¿Acaso ya nacieron de nuevo? No, ¿verdad? Ellos son del mundo. ¿Por qué quieres pertenecer a ellos? ¿Por qué quieres identificarte con ellos? Bueno, las luces están bajitas, pero pues ya anoche nos aprendimos por lo menos el nombre de todos, ¿verdad? Bueno, entonces ya ni siquiera ahorita te tengo que pedir que te levantes y que voltees. Sí lo iba a hacer, pero bueno, ya anoche estuvimos ahí en ruedita, ya nos vimos todos. Pero entonces considera, hermano, considera a los que aquí estamos y a los que se nos quedaron allá en esa todavía. Con estos, hermano, entiéndelo bien, con estos es que tú debes encontrar tu identidad y tu pertenencia, con estos. Porque sabes, con estos vas a estar por toda la eternidad, ¿eh? Llevamos día y medio, no sé si alguien ya no soporte a otro, yo no sé. Imagínense, aguantarían una semana, ya mañana, qué bueno que ya mañana nos vamos, ¿verdad? Porque a fulanito, a fulanita ya no nos soporta. Pero con estos, hermanos, vas a estar toda la eternidad. Mi hermano, que no solamente digas, es que son mis hermanos, así tan simple o tan general, ¿no? Que no solo sean tus hermanos los domingos en el templo, o del 25 al 27 de junio en el Club Santa María. Sí, estos son mis hermanos. Que no solamente sea así. Que no solamente sean tus hermanos cuando necesitas que oren, ¿verdad? Que oren por alguien o por algo que nada tiene que ver con Dios. Y ustedes saben que eso es bien común, ¿verdad? Hermanos, por favor, les pido que oren por el primo de mi amigo, que quién sabe qué. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? Pero, ya le pedí a mis hermanos que oren por ti. Bueno, ahorita no entro en el detalle, no les digo que esté mal necesariamente, pero bueno, entonces sí son mis hermanos, ¿verdad? Cuando necesito que oremos, pero que oremos por quién sabe quién. Que ni es cristiano, ni es nada, ¿verdad? Y no tienes ni la menor intención de que se cure para irle a predicar, ¿verdad? A lo mejor nada más es descargar tu conciencia, porque oye, no, espérate, yo le voy a pedir a mis hermanos que oren por ti. Entonces sí, mis hermanos, ¿verdad? Hermanos, no solamente cuando estés en el templo, cuando estés reunido, o cuando tengas necesidad de algo, no solamente que en esos momentos sean tus hermanos. Quizás es algo que tú tienes en la mente. Es un concepto que quizás lo has aprendido y lo has aprendido bien, pero es necesario, hermano. Es necesario que lo empieces a volver una realidad si es que no lo estás haciendo. ¿Cómo vas a enfrentar a este mundo? ¿Juntándote con los del mundo? ¿Te das cuenta de lo irrazonable que es eso? ¿Te das cuenta de perdóname la palabra, de lo ridículo que es esto? Tienes que enfrentar al mundo de una manera espiritual y en vez de juntarte con tus hermanos, vas y te juntas con los del mundo. ¿Crees que así vas a poder enfrentar este mundo? Estás aquí y estos que aquí ves, como ya te dije, y los que no pudieron venir, son parte de ti, te pertenecen a ti y tú eres parte de ellos y les perteneces a ellos. Y todos somos el cuerpo de Cristo. No hay otra opción. Pero sabes, hermano, yo quisiera que no fuera una opción que tengas que tomar con resignación. Bueno, pues ya ni modo. Yo de verdad yo quiero más a mis primos, yo quiero más a mis tíos, yo quiero más a mis papás, pero bueno, pues ya ni modo. Y no puedo hacerlo, pero ya ni modo. No quiero que lo tomes así con resignación. Así no debe ser. Sino que lo tomes como esa opción espiritual. Como esa sabia opción, como ese sabio diseño que Dios
hizo para nosotros. Porque, hermanos, esta es una opción espiritual, divina, sobrenatural, grandiosa, inigualable. Yo quiero que lo tengas muy en la mente. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes? Yo espero que así sea. Y una vez que lo entiendes, hermano, ¿qué vas a hacer con esta realidad? ¿Cómo te comportarás con esta realidad de ahora en adelante? ¿Cómo va a ser el lunes 28 de junio? Con esta realidad de que tú perteneces a estos y estos te pertenecen a ti. Cuando Sinaí nació allá en 1964, y saben, durante 2 décadas aproximadamente, era sencillo, o era más sencillo, percibir, vivir esa pertenencia aquí en Sinaí. Y los hermanos de la iglesia lo entendían y les era más fácil de practicar. Porque ellos entendían en aquellos años, en aquella década de los 60, entendían perfectamente que ser cristiano era romper con el mundo. Ellos lo entendían. Inclusive entendían que tenían el peligro de hasta romper con la familia, pero los verdaderos creyentes estaban dispuestos a hacer eso. Y los sinaítas de aquella primera década lo estaban haciendo. Ellos entendían que ser cristiano era formar parte de una iglesia local, y como verdaderos cristianos lo hacían. De tal manera que el círculo de amistad, el círculo del desarrollo de actividades era con la iglesia. Si había un cumpleaños, ¿saben dónde se realizaba? En el templo. ¿Y quiénes eran los invitados? Los hermanos de la iglesia. Pero el tiempo fue pasando, las cosas fueron cambiando, y el mundo, el ataque brutal del mundo, nos ha venido afectando demasiado. Antes no había tantas distracciones, no había tantas situaciones, no había tanto mundo metido. Pero hoy los cristianos, bueno, ya les dijimos que ya no va a haber más, pero los cristianos cristianos de Sinaí querían venir a hacer la fiesta de 15 años de su hija en un culto en el templo, y que los hermanos vinieran para que el templo estuviera lleno. Pero después me voy a hacer la fiesta, pero perdonen, hermanos, ustedes no están invitados. Nada más va a ser mi familia, porque no tengo para invitarlos a todos. Esas son las tristes realidades, hermanos. Esa es la realidad. Como lo hemos dicho de una forma repetitiva, de una manera muy sutil, el mundo actual ha roto esa pertenencia, esa identidad que antes se generaba en el seno de la iglesia Sinaí de una manera más natural. Hoy se ha roto. Y es cierto, somos salvos, somos cristianos, y somos parte de la iglesia Sinaí. Entendemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que ustedes son parte de esta iglesia Sinaí. Tan lo entienden que aquí están. Pero, hermanos, hemos llegado a la otra parte. Hemos llegado a la parte de sentir que somos miembros los unos de los otros, que esa necesidad de pertenencia es aquí y que debe ser lo más fuerte. Creo que esa parte todavía nos falta crecer. Y yo espero, mis hermanos, que de aquí en adelante nos esforcemos más. Debemos tomar conciencia de lo correcto. Hermano, piénsalo y hazlo. Pero realmente haz algo. Mira, nada más como una tarea.
a partir de ya este mes de julio, de las varias cosas que vamos a tener que reempujar, el asunto de las células. Y yo espero que todos ustedes, todos, sin que, ay, no puedo, es que el trabajo, es que, sin poner todos los peros que ponen siempre, como forma inicial, se integren a una célula, a una pequeña célula, para que de verdad puedan tener pertenencia mutua. Que Dios nos ayude. Y como decía nuestro hermano Abelino en la mañana, que después de este viaje las cosas realmente cambien en nosotros. Dios les bendiga.